Amén, hermanos. Entonces, como acabamos ya el estudio de Habacuc, vamos a retomar con la enseñanza que teníamos los sábados, que es la enseñanza del Evangelio de Lucas. Entonces, bueno, voy a leer los pasajes que seguirían, donde habíamos quedado el último sábado, recién comenzó la cuarentena, y bueno, vamos a retomar nuestro estudio que ha sido de mucho provecho y de mucha bendición. Entonces el pasaje que voy a leer es Lucas 8, desde el verso 19 hasta el verso 21. Dice: Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a orar una vez más. Padre, queremos poner en tus manos esta porción de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos hables, que tú nos enseñes y que realmente podamos conocerte a través de ella. Padre, oramos por estos pasajes que hemos leído, que sean usados por tu Espíritu, para que puedan hablar a nuestros corazones, para que puedan redarguirnos, puedan corregirnos y enseñarnos en toda justicia, a fin de que podamos ser hombres perfectos, Señor, preparados para toda buena obra, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Entonces, hermanos, este episodio, cuando llega la familia de Jesús, María y los hermanos de Jesús, a preguntar por él en el momento en que él estaba predicando la palabra, es ubicado por el Evangelio de Lucas en una situación muy particular. Ahora, Marcos y Mateo, que narran este mismo episodio, ellos ubican este evento antes de la parábola del sembrador, o sea, parece ser que lo ubican en otra ocasión. En cambio, Lucas lo ubica después de la parábola del sembrador, con una intención muy importante. Nosotros hubiéramos podido resumir los últimos temas de la enseñanza sobre la importancia de la palabra y su fruto en los creyentes. Estuvimos estudiando la parábola del sembrador, 3 mensajes donde veíamos los diferentes tipos de tierra donde cae la semilla, figura de aquellos que oyen la palabra y la respuesta a la palabra que oyen. Y el último mensaje estuvimos viendo la parábola del candelero, ¿sí? Entonces la parábola del sembrador se resume con esta frase. Ahí en el verso 15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, la enseñanza de la parábola del sembrador es mostrar quiénes oyen la palabra, con qué actitud la oyen y cómo esa palabra da fruto en ellos. La siguiente parábola, que es el contexto anterior inmediato, que es la parábola del candelero, él termina explicando el versículo así en el 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces Jesús viene enseñando unas parábolas que tienen que ver con la fidelidad de la palabra, cómo oímos la palabra y el fruto que el Señor espera que dé la palabra en nosotros. Eso es muy importante, porque en ese contexto es que Lucas introduce esta situación que también tiene una gran enseñanza para nosotros, ¿sí? Ahora, entonces Jesús está predicando estos asuntos y llega a su familia, pero como se agolpaba tanta gente en la casa para oírlo, la familia de él no pudo entrar. Entonces desde afuera piden a alguien que llame a Jesús porque estaba su mamá y sus hermanos afuera. Ahora, el Señor, como vamos a verlo más adelante, el Señor va a usar esta situación para darnos una enseñanza en los siguientes pasajes. Lo primero que podemos decir es que la familia de Jesús, para este momento, la Escritura nos dice que no creían en Él. Juan nos dice que esta familia, los hermanos de Jesús, estuvieron con Jesús cuando las bodas de Canaán, ahí estuvo María, ya Jesús tenía unos discípulos, y Juan, al ver la actitud de los hermanos y también unas palabras que dijeron los hermanos cuando era la fiesta de tabernáculos,
que le dijeron a Jesús: ¿por qué no subes a Jerusalén? Si te quieres darte a conocer, pues sube. Y Juan dice que esto se lo decían de manera sarcástica porque no creían en él. También Marcos, si ustedes lo quieren leer ahí en Marcos 3:21, se nos dice que ellos pensaban que Jesús estaba loco. Dice ahí: cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Entonces, además de no creer su familia en el Señor Jesús, además ellos pensaban que estaba loco, que había perdido la razón, que ahora pasaba de ser un carpintero común a creerse un rabino, a hacer milagros. Y además también esa preocupación podría estar relacionada a que ya se había gestado un ambiente hostil hacia Jesús de parte de los fariseos. Porque mire que el mismo verso 22 de Marcos 3 dice: pero los escribas que habían venido a Jerusalén decía que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, por un lado, la familia estaba preocupada porque Jesús había perdido la razón, se había enloquecido, y por otro lado, seguramente también existía la preocupación de que ya había rumores en el ambiente que los fariseos y los de Jerusalén estaban considerando a Jesús un hereje. Estaban considerando a Jesús un endemoniado. Estaban considerando a Jesús un falso maestro, un maestro guiado por el espíritu de Belcebú. Y como los judíos tenían la costumbre, un apóstata podía ser apedreado. Entonces seguramente eso generó en la familia una preocupación y un sentimiento de querer librar a Jesús de la situación. Bueno, estamos ahí haciendo suposiciones, pero el hecho fue que la familia aparece en el momento que Jesús está enseñando la palabra. Y vamos a ver la enseñanza que esto tiene para nosotros, que ciertamente es preciosa, que ciertamente tiene una realidad espiritual profunda para nosotros que estamos escuchando la palabra, porque ese es el sentido que el Señor va a dar a esta situación. Ahora, antes de enseñar como tal lo que Jesús enseñó en este pasaje también nos da herramientas hermenéuticas para mostrar la falacia del engaño del catolicismo romano y la perpetua virginidad de María, ¿no? Los evangelios son bien claros al hablarnos de los hermanos de Jesús. Se nos dicen sus nombres, se nos dicen que eran incrédulos, como estamos leyendo, son citados en todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son citados en el libro de Hechos de los Apóstoles, son citados en la epístola de los Gálatas, son citados en Primera de Corintios, y dos de sus hermanos escribieron 2 epístolas del Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Ahora, la falsa interpretación que aquí la palabra hermanos significa primos no corresponde al término griego que usa el Evangelio de Lucas. El término griego para hermanos aquí es adelphos, ¿sí? Que significa hermanos, y viene de una raíz que es delphos, que significa vientre. Eran los de la propia vientre de la misma mamá, eran parientes en la carne. Hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de primos y no es la palabra usada aquí. Y también la enseñanza de que eran hermanastros, o sea, hijos de José de un matrimonio anterior, no tiene ninguna evidencia histórica ni bíblica. Nosotros entendemos que cuando José se une a María posiblemente eran jóvenes y no hay ninguna alusión a que ellos hubieran podido tener una familia anterior, ¿no? Entonces, bueno, estos pasajes nos sirven también para ahí hacer el paréntesis en cuanto a la falacia de la perpetua virginidad de María. Jesús fue el primogénito de este hogar, quiere decir que hubieron otros hermanos, ¿no? Y bueno, se nos dice el nombre de los hermanos y se nos dice que vinieron a Jesús con María. Entonces vamos a ir al pasaje otra vez. Entonces vamos a volverlo a leer. Ahí dice en el 19: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Jesús está enseñando, hay una multitud y ellos no alcanzan a llegar hasta él. Entonces dice que y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. De alguna manera Jesús está enseñando y él es interrumpido por esta situación. Ahora, en medio de esta interrupción, como el Señor es un gran maestro, el Señor va a usar esta interrupción en medio de su enseñanza
para dar una enseñanza a través de la circunstancia. Jesús enseña a través de la palabra, pero también Jesús enseña a través de esta circunstancia, y Él dice una pregunta. Esa pregunta se encuentra en el pasaje correspondiente a en el Evangelio de Mateo. Mateo agrega dos frases que no aparecen en Lucas, que son importantes en lo que vamos a leer. Miren lo que le pregunta el Señor ahí por medio de Mateo al que le pregunta o al que le dice que su familia está afuera y pregunta por él. Mateo 12, verso 48. Miren lo que responde Jesús. Dice, Mateo 12, verso 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, o sea, hubo alguien que le dijo, Señor, tu mamá y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y a él le responde Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Sí? La pregunta introduce la enseñanza, hermano. Jesús le pregunta a este hombre, bueno, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, es claro que Jesús no va a negar su vínculo con su familia, su vínculo natural o su ligación en la carne y en la sangre con María y con sus hermanos. ¿Cómo sabemos que Jesús no negó eso? Más adelante, cuando Jesús está en la cruz siendo crucificado, él mira al discípulo que él amaba y le dice, está pendiente de mi mamá. ¿Sí? Porque cuando Jesús le dice a Juan, mujer, y a María, mujer, aquí a tu hijo, y a Juan, hijo, aquí tu madre, el verso siguiente nos dice que María de ahí en adelante se fue a vivir en la casa de Juan. O sea, que era lo que Jesús está diciendo a Juan. Juan, yo ahora voy a ser crucificado, quiero que estés pendiente de mi madre. O sea, Jesús nunca rompió el vínculo natural con su familia, ¿sí? Porque eso sería contrario a la enseñanza de la misma ley. La misma ley enseñaba honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? La misma ley enseñaba que ama a tu hermano. Y dice Pablo enseñando a Timoteo que el que no está pendiente de su propia casa, el que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo. Y Jesús no iba a cometer semejante pecado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si Jesús no está menospreciando su vínculo natural, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dar en este pasaje? Mira la pregunta que él hace. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora Jesús va a poner un plano bien interesante, hermanos. Y es que aquí comienza a crecer y a formarse el concepto de familia en un nivel más elevado que el nivel de la carne o el nivel natural. Ustedes van a encontrar que Pablo más adelante en 1 Corintios dice que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. ¿De dónde saca Pablo ese término, miembros de la familia? Jesús aquí comienza a mostrar que todos nosotros, aunque tenemos una familia natural, existe una familia mayor, o una familia en un nivel más elevado, que es la familia espiritual. Aquellos que Jesús considera su madre y sus hermanos. Ahora ese término va a ser muy amplio, muy claro y muy importante en la comunidad de creyentes que producirían las iglesias del Nuevo Testamento, la familia de Dios. Por eso nosotros nos hablamos los unos a los otros como hermanos. ¿Sí? Aquí Jesús comienza a enseñarnos estos asuntos. Ahora, lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje es que aunque Él tenía una familia natural, había una familia que era más importante para Él. Hay una prioridad mayor para Él que estar pendiente de su mamá y de lo que sus hermanos querían en ese momento. ¿Sí?
¿Y eso por qué nosotros lo entendemos? Porque esa era la enseñanza de Jesús. Y si Jesús enseñaba algo para los demás, Él primeramente siempre lo vivía. Como dice Lucas en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles, dice que Él comenzó a narrar las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús antes de enseñar siempre hacía, antes de mandar siempre vivía. Entonces cuando Él enseña ciertas cosas, nosotros podemos entender que el primer ejemplo que tenemos para esas cosas es su propia vida. Y vamos a leer unos pasajes que nos hablan de la enseñanza de Jesús y cómo eso se ve claro en esta situación que el Señor está viviendo ahí después de estar enseñando. Vamos a leer Mateo 10, verso 34. Vamos a ver cómo Jesús consideraba la importancia del deber con su Padre Celestial como superior al deber con su propia familia natural. Cómo el Señor consideraba que Él tenía una familia mayor por causa de la voluntad de su Padre que una familia natural relacionada con su madre y sus hermanos. Ahora miremos la enseñanza, porque aquí en la enseñanza entendemos un poco lo que Jesús va a querernos mostrar en el pasaje. Dice ahí, Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso Jesús lo vivió. Los primeros que le dijeron a Jesús que estaba loco fueron sus propios parientes. Los primeros que no creían en Él fueron sus propios parientes. Más adelante se nos dice que tenemos a María y a los hermanos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 orando con los discípulos. O sea, más adelante ellos se convierten. Pablo también dice en 1 Corintios 15 que Jesús en la resurrección se le apareció a 500 hermanos, se le apareció a Pedro, a los apóstoles y a Santiago, su hermano en la carne. Quiere decir que más adelante la familia de Jesús se convirtió, pero en un comienzo los enemigos de Jesús, los que se burlaban de Jesús, los que rechazaban a Jesús, eran sus propios hermanos. O sea, Jesús no está hablando algo que Él no haya vivido. Él experimentó que por causa del encargo del Padre, de la predicación y el ministerio que Él tenía, su familia lo iba a rechazar. Ahora Él mismo enseña que es muy probable que cuando Él venga, el Evangelio venga y la palabra de Jesús venga a la vida de una persona, eso no va a generar paz en su ambiente familiar, sino que va a generar, por el contrario, guerra. Tanto que dice que el hombre estará contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. O sea, va a haber una enemistad que trae el Evangelio y la palabra de Dios entre el creyente y a veces sus propios familiares. Por lo contrario que algunos piensan que todo creyente tiene la promesa de que toda su familia se va a convertir, la Biblia nos enseña que a veces eso sucede, pero también la Biblia nos enseña que a veces el recibir el Evangelio, lo que va a acontecer con esto es que nuestra familia se va a levantar contra nosotros en oposición a el Evangelio. Y como John MacArthur decía, esa es la razón por la que muchos hombres no creen en Cristo, por el miedo de perder sus esposas. O esa es la razón por la que muchos jóvenes no están dispuestos a seguir a Jesús, por el miedo y el rechazo que van a sufrir de sus padres. Entonces Jesús está poniendo delante de sus seguidores esta realidad. Existe la posibilidad de que por causa del Evangelio nosotros suframos rechazo, nosotros suframos oposición, nosotros suframos el estigma de nuestra propia familia por causa de Jesucristo. Él ya lo había vivido, ¿sí? Ahora, el asunto es que, mire lo que dice ahí el verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí. Y es bien importante que ese es el término, o esa es la explicación de que debemos aborrecer a padre y a madre que viene en otro pasaje.
Aborrecer no quiere decir odiar, aborrecer no quiere decir menospreciar, aborrecer no quiere decir irrespetar. Aborrecer en el término que usa Jesús explicado acá es amar menos. O sea, Dios quiere que nosotros lo amemos a Él más que a nuestros padres. Jesús quiere que nosotros lo amemos a Él más que a nuestros padres. ¿Sí? No que no amemos a nuestros padres. El amor natural es parte de la vida cristiana también, porque también es parte de lo que viven los impíos. Los impíos han perdido hasta el amor natural. El creyente, cuando ahora viene a Cristo, tiene un amor hacia Dios y su amor hacia sus parientes es refrescado y renovado por la vida de Dios. Lo que Jesús quiere enseñarnos es que nuestro amor natural hacia nuestros padres nunca nos debe llevar a deshonrar a Dios o a amarlos más a ellos que a Dios, a tal punto que estemos dispuestos a sacrificar la verdad del Evangelio, nuestro discipulado cristiano, nuestra obediencia a Dios por honrar a nuestros padres. O no solo a nuestros padres, dice ahí: o el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús pone las relaciones más íntimas del ser del hombre en la mesa, como es el amor entre a padres o es el amor a hijos. Y dice: el que ama más a su padre o el que ama más a un hijo, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? En el pensamiento y en la enseñanza de Jesús, Dios y la palabra y Jesús demanda de sus seguidores una lealtad mayor hacia Él que cualquier vínculo natural. Nosotros debemos amar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Nosotros debemos amar a nuestras esposas, honrar a nuestras esposas. Nosotros debemos amar a nuestros hijos, pero nunca por encima del amor a Dios, nunca por encima de la obediencia a Jesucristo, nunca por encima de la verdad. Tanto es, hermano, y esto es un punto que es una línea muy fina, pero tanto es que 1 Corintios 7 dice: si el incrédulo, un creyente casado con un incrédulo, si el incrédulo, por causa de que el creyente ama a Jesús y el incrédulo está dispuesto a divorciarse porque el creyente quiere seguir a Jesús, el creyente es libre y puede divorciarse y está en paz con Dios. ¿Sí? Lo mismo podríamos decir: si un padre se opone a la conversión y al discipulado fiel a Jesús de uno de sus hijos, ese hijo está en toda libertad de deshonrar a su padre, de desobedecerlo, porque ningún padre tiene la autoridad para oponerse a que un hijo se convierta a Jesús. Estaría violando algo que el Señor le entregó a los hombres, que es la responsabilidad moral de decidir individual y personalmente ante el Evangelio de Dios. Lo mismo sucede en otras esferas. Nosotros nos sometemos al gobierno, nos sometemos a las autoridades mientras éstas no se interpongan en nuestra obediencia a Jesús y a su palabra. Cuando ellas traspasan el área que Dios les concedió para ejercer su autoridad y se interponen en la libertad que nosotros tenemos de culto y de religión, nosotros tenemos también por la Escritura el sustento para decir, como los apóstoles ante el Sanedrín: nos es justo primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, el Evangelio conlleva una lealtad y una obediencia por sobre todas las cosas a Dios y a Jesucristo. Un amor mayor, una fidelidad incuestionable a Jesucristo que por encima de nuestro amor natural. Cuando esto no se halla en la fe del creyente, cuando esto no se halla en la vida de la persona que dice que es cristiana, dice Jesús ahí: no es digno de mí. Aquel que no está dispuesto a sacrificar en el altar de Dios su amor natural hacia sus padres, su amor natural hacia sus parientes, su amor natural hacia sus amigos, su amor natural hacia el grupo
con el que él frecuentaba o vivía, sean sus amistades, sea lo que sea, por causa de Cristo, es una persona que no es digna de Jesús, no es digna de la salvación y no es digna de ser considerado un verdadero discípulo. Ahora, si Jesús enseña eso, Jesús vivió eso, hermanos. Jesús nunca nos enseña nada que Él no haya vivido. Ustedes pueden recordar la ocasión cuando Jesús a los 12 años desciende a Jerusalén y Él se queda en Jerusalén 3 días y su padre y su madre natural, José y María, lo buscan. Y cuando lo encuentran y le preguntan, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y Él, en vez de decir, ay, perdón, me perdí, le responde, ¿acaso no sabéis? ¿Qué era lo que no sabía María y José? Que en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, Jesús tenía 12 años, hermano. Y él, por causa de que él entendió que le era necesario quedarse en Jerusalén esos días, él se apartó de sus padres por honrar lo que en ese momento consideraba que era el negocio de su padre. ¿Sí? Ahora, el pasaje también dice que él se fue después con ellos y les era sujeto. Pero en algún momento, cuando él tenía que poner en la balanza entre sujetarse a sus padres terrenales y sujetarse a su Padre celestial, Jesús siempre optó por sujetarse a su Padre celestial. Tanto que fue a la cruz en la expresión mayor de obediencia a su Padre. Por encima que todos se oponían, hasta sus discípulos no querían que fuera a la cruz. Pero él fue obediente, como él mismo enseña, hasta la muerte. Y ese ejemplo de Jesús, hermano, es la enseñanza de Jesús también para nosotros. Nosotros debemos amar a nuestros padres, honrar a nuestros parientes, nuestras esposas, nuestros hijos, pero hay una fidelidad mayor que debe ser a nuestro Padre Celestial. Y hay una familia mayor también, que es nuestra familia espiritual. Gracias a Dios muchos tuvimos el privilegio de que cuando nos convertimos se convirtió toda nuestra familia, otros no. Entonces nuestra familia natural a veces también hace parte de la familia celestial, de los discípulos de Jesús. Pero en el caso que no ha sucedido, el creyente, aunque sea el único creyente de la familia, aunque eso despierte el odio de todos los demás y el menosprecio y la burla de todos los demás, ese creyente, por causa de que es creyente, es llamado a seguir a Jesús y amarle más que lo que él ama naturalmente a su propia familia. Ese es el costo del discipulado, hermanos. Ese es el costo que muchos creyentes a veces tienen que pagar. Hay países donde literalmente si un creyente en un país musulmán, una persona se convierte del Islam a Cristo, su familia lo descasta y muchos tienen que morir por causa del bautismo o la expresión pública de su fe en Jesús. Y los mismos que lo apedrean son su propia familia. Jesús no está hablando hipotéticamente. Hay muchos discípulos de Jesús que literalmente han sufrido el odio y la muerte a través de sus familiares por causa de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Él dice ahí en el verso 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sí? Tomar su cruz es estar dispuesto a morir, a negarse a sí mismo y a seguir a Jesús. Y dice ahí, el que haya su vida la perderá. O sea, usted prefiere amar su familia que entregarse a Jesús. Tal vez usted está quitando aún a su misma familia la posibilidad de conocer a Jesús. Y por causa de eso usted va a perder lo que amó en vez de Jesús. Pero dice, el que pierde su vida por causa de mí. Cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a todas las cosas por causa de Jesús, lo que nos vamos a encontrar es muchas de esas cosas que perdimos ahora de una manera más abundante, más preciosa y con la bendición de Dios. La hallará. A veces cuando honramos al Señor por encima de todas las cosas, lo que encontramos después de haberlo honrado es que el Señor nos devuelve las cosas duplicadas. Es el mismo ejemplo de Jesús. Jesús no honró a su familia en el sentido de dejar de predicar y de hacer lo que el Padre le dijo. Y después de la muerte que encontramos en el capítulo 1 de Hechos, la familia de Jesús sirviendo a Jesús con los otros discípulos. Que encontramos en 1 Corintios capítulo 15 que Jesús se le presenta resucitado a Santiago. Que encontramos en Hechos capítulo 15 que tal vez el principal líder de la iglesia en Jerusalén era el hermano en la carne de Jesús llamado Santiago.
¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Que tenemos 2 cartas escritas por hermanos de Jesús en la carne, Santiago y Judas. El Señor fue recompensado porque él amó más al Padre y el Padre aún le concedió la conversión de algunos de sus hermanos y de su madre. ¿Sí? Entonces vamos ahora sí a mirar la enseñanza. Vimos primeramente que lo que va a enseñar Jesús es una realidad que él vivió. Él consideraba a sus discípulos, su familia. Y esa familiaridad o ese vínculo era superior al vínculo natural que Jesús tenía con su madre y sus hermanos. Entonces volvamos ahí a Lucas. Ahí en el capítulo, bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo, que estamos leyendo el pasaje y ahorita volvemos a Lucas. Mateo 12, verso 48. Dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, o sea, él no esperó que el otro le respondiera. Porque cuando él le dijo, bueno, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El otro iba a poder decir, pues los que están afuera, María, ¿sí? José, Judas, Santiago, están afuera esperándote, ¿sí? Pero mira lo que dice Jesús. Jesús responde. Ahora él hace una pregunta solo para despertar la consideración de los que están oyendo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Qué situación, hermano? Él dice, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi mamá? Y cuando él pregunta, él mismo señala, miren, ¿quieren saber quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Y él señala a sus discípulos, ¿sí? En ese momento Jesús consideraba a sus seguidores su familia. Jesús consideraba a aquellos que estaban recibiendo su palabra su verdadera familia. La familia que el Padre le estaba concediendo. Como dice el libro de Hebreos, yo y mis hermanos. Jesús no se avergüenza de llamar a sus seguidores sus hermanos. Y eso es bien importante con lo que vamos a ver ahorita. Ahora, los vínculos de Jesús están ligados más íntimamente a un grupo de personas que a su vínculo natural. Porque ese grupo de personas llegaría a ser la compañía que él llamaría su iglesia o su familia, que estarían con él eternamente en la gloria. El Señor introduce unas ideas que son, hermanos, sumamente trascendentales en lo que es el reino y la economía de Dios. Ahora, ¿por qué él considera a los discípulos su familia? Porque él no solo nos dice, esta es mi familia, sino que hay una razón. Dice ahí en el 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea que la familia de Jesús, al igual que la relación que Jesús tenía con el Padre, era manifestada por la obediencia y la sujeción de Jesús hacia su Padre celestial como prioridad. Asimismo, la verdadera familia de Jesús siempre es caracterizada porque es una familia que ama hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sí? O sea, la idea de Jesús, de su familia celestial y espiritual, está relacionada a la obediencia al Padre. No solamente los que escuchan la palabra, porque Él viene enseñándonos a través de las parábolas anteriores que no es suficiente escuchar. Hay muchos que escuchan. Él usa una parábola mostrando 4 tipos de personas que escuchan. La primera escucha, pero no le importa y el diablo roba esa palabra. La segunda escucha, pero al venir la prueba por la palabra se escandaliza y se va. La tercera escucha, pero los afanes y los negocios de la vida ahogan esa palabra no da fruto. Pero la cuarta escucha, guarda, atesora, persevera en ella y a su tiempo da fruto. Entonces, ¿cuáles son la verdadera familia de Jesús?
los que Él considera su madre y sus hermanos, los que aman, escuchan y obedecen la palabra de Jesús, haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Esto es sumamente importante y crucial, hermano. Jesús traza la línea de división entre los verdaderos discípulos y los falsos discípulos, su familia y aquellos que no son su familia. ¿Y la línea cuál es? Obediencia. Obediencia al Padre. Ahora, eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué es bien importante? Porque en este momento, como más adelante Jesús va a trazar a través de su enseñanza, ¿qué es un verdadero creyente? ¿Qué es un verdadero discípulo? Y la palabra es obediencia, ¿sí? Ahora el hermano Samuel Pérez Millos dice una frase muy interesante: la característica de la familia espiritual es la obediencia a la palabra del Padre. Nosotros vivíamos, dice Efesios 2, que en rebelión, siguiendo el espíritu de este mundo, en desobediencia, haciendo lo que queríamos en nuestra carne. Pero una vez viene el evangelio y la palabra de Dios, al creer, aunque el creer no es una obra, sí es un acto de sumisión y obediencia al mensaje de Dios. Por eso Pablo dice, por ejemplo, ahí en Romanos 1, verso 5, que cuando él recibió la gracia para el apostolado, ese apostolado era para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces creer es obedecer. ¿Por qué? Porque es rendirse al sistema de doctrina en el cual el hombre es declarado pecador y el único camino para salvarse es Jesucristo. Entonces cuando el hombre cree, está obedeciendo la verdad de Dios. Entonces el hombre pasa de un estado de rebelión a obediencia. Entonces la característica desde el comienzo de la fe cristiana es el obedecer la doctrina o la palabra que envió Jesús a predicar, que él había recibido de su propio Padre. Los discípulos le decían: Señor, ¿qué obras debemos hacer para agradar a Dios? Y Jesús respondió: esta es la obra que Dios espera de ustedes, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces la obediencia que nosotros tenemos a Dios está relacionada con la fe y la obediencia que tenemos a la palabra de Jesucristo. Entonces el distintivo entre el verdadero creyente y el falso creyente, hermano, es la obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Sí? No solo oír, porque podemos ser oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino oír y que eso sea transformado en nuestra vida en actos de obediencia y de sujeción a nuestro Padre celestial. ¿Sí? Ahora, usted podría leer muchos pasajes, hermano, Jesús hablando de esto, ¿sí? Muchos pasajes, hermano, muchos pasajes donde el Señor habla claramente que esto es lo que el Señor espera de nosotros: la obediencia a su palabra. Porque hay gente que dice: no, es que yo soy hijo de Dios. El distintivo de ser hijo de Dios es la obediencia al Padre, es la obediencia a la palabra, ¿sí? Según lo que el Señor nos está diciendo. Ahora Lucas lo explica un poco más. Vamos a ir a Lucas 8:21, donde Jesús viene hablando lo mismo. Y él dice, en el pasaje de Mateo, Jesús señala a los discípulos. En el pasaje de Marcos, Jesús señala a los que le seguían, a los que creían. Y en el pasaje de Lucas, el Señor como que le da un clic y salen dos asuntos que hacen parte de los que obedecen al Padre. Porque eso también, obedecer al Padre, puede ser muy ambiguo, ¿sí? A veces personas dicen: no, yo obedezco a Dios. ¿Cómo? Jesús no era ambiguo. Jesús explicaba qué era obedecer a Dios y lo explica en el pasaje de Lucas. Dice 8:21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son
2 puntos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea que la voluntad del Padre, ¿cómo se conoce? Porque hay muchos que dicen, hermano, ¿yo cómo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo sé qué es lo que Dios demanda de mi vida? Oiga la palabra. Cuando usted oiga la palabra de una manera adecuada, cuando usted oiga la palabra queriendo conocer a Dios y saber cuál es el camino de Dios, Dios le va a hablar claramente cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no es ambigua, hermanos. La voluntad de Dios es clara y está en las Escrituras. Necesitamos oír las Escrituras, necesitamos dedicar tiempo a las Escrituras, necesitamos disponernos a estudiar las Escrituras, necesitamos disponernos a escuchar predicaciones sobre la palabra, a leer libros cristianos y todo lo que enriquezca mi entendimiento de la palabra para conocer a Dios y su voluntad va a ser muy importante. Como decía Martin Lloyd-Jones, para ser santos no hay atajos. Necesitamos dedicar tiempo. ¿A qué? A la palabra. Hermano, la vida cristiana está tan relacionada a la palabra de Dios que nadie podría decir verdaderamente que quiere obedecer a Dios y mantiene una actitud y un rechazo constante hacia la palabra de Dios. Eso es falso. Jesús aquí enseña que son los que oyen, pero no solo tampoco se quedan en el oír, sino que y la hacen. Claro, el oír la palabra y hacer la palabra es fruto de que estamos en Cristo, dependemos de su Espíritu, estamos en comunión permanente con Él y queremos aprender sus caminos. Pero tampoco nadie puede conocer a Cristo y permanecer a Cristo fuera de la palabra. Y tampoco nadie puede mantener una permanencia en comunión con Cristo si mantiene una desobediencia a lo que Cristo enseña por su palabra. ¿Sí? Fue el mismo Cristo el que dijo, mis hermanos y mi madre son los que oyen y hacen. No es nadie más. No estamos usando la interpretación de otros. Estamos escuchando la palabra de nuestro propio Señor Jesús, que Él nos dice, ¿quieres ser parte de mi familia? Óyeme y obedéceme. A esos son los que yo considero verdaderamente mis hijos. A esos son los que yo considero verdaderamente mi familia. A esos son los que yo considero verdaderamente mi pueblo. Los que me oyen y los que me obedecen. Por encima de todas las cosas. Como veíamos al comienzo. Ahora, mire lo que dice, hay otro pasaje muy parecido. Vamos a ir a Lucas 11, verso 27. Jesús está en otra ocasión predicando y después de la predicación de Jesús, una mujer impactada llega y dice las siguientes palabras. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, mira esto, porque nosotros hablamos de que María es bienaventurada. Pero mire lo que dice Jesús, antes o por encima de lo que acabas de decir, mujer. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Usted está viendo la idea, bienaventurada tu mamá, la que te parió, la que te alimentó. Y Jesús dice, no, más bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan. O sea que la familia de Dios, la familia de Jesús en la carne tuvo unos beneficios. María tuvo un privilegio tremendo. Pero tienen más privilegios, mayor gloria y más recompensa aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan y por ende la obedecen. ¿Sí? Algunos de nosotros hubiera querido decir, yo hubiera querido conocer a Jesús en la carne. Yo hubiera querido ser su hermano, su primo, su pariente. Hermano, Jesús dice que es mucho más bienaventurado aquel que en este tiempo o en cualquier tiempo oye, cree y guarda que aquellos que tal vez estuvieron cerca de Él y rechazaron la palabra de Él. Dice Juan 8:31, hay muchos versículos, si me amáis, guardad mis mandamientos, el que me ama, mi palabra guardará. Hay muchos pasajes, hermano, podríamos pasar mucho tiempo, pero yo solo quiero citar este porque usa una palabra que me parece interesante en lo que estamos viendo. Juan 8:31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él.
Eran personas que estaban creyendo en Él. No eran incrédulos, no eran hostiles. Eran personas que estaban entendiendo que Jesús era el Mesías. Y miren lo que Él les dice a ellos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea que la voluntad de Dios, ¿cuál es para mi vida? Si usted es un creyente, la voluntad de Dios para su vida es que usted permanezca en su palabra, que usted esté en contacto continuo con la palabra, que usted lea la palabra todos los días, que la medite de día y de noche, que la guarde, que la haga como su meta, el obedecer a Dios a través de la instrucción que usted recibe en la palabra, vivir una vida con Cristo, enraizarse en un relacionamiento profundo con Él a través de lo que Él enseñó. Sí, hermanos. Hermanos, no existen atajos para la vida espiritual. ¿Sí? Nada. Ninguna otra cosa puede reemplazar la importancia, la supremacía y la prioridad del creyente vivir en la palabra de Dios. Cuando usted se encuentre algún tipo de pensamiento distinto a eso, usted debe saber que el diablo le está queriendo hablar. Porque el diablo ha dicho, con que Dios ha dicho. O sea, como que la palabra de Dios, no, Eva, no es así. Dios está exagerando. ¿Sí? Hermano, a veces escuchamos la voz del diablo queriendo menospreciar la palabra de Dios, queriendo menospreciar el poder de la palabra de Dios, queriendo menospreciar este medio que Dios nos ha dado para conocerlo, conocer su voluntad, conocer a su Hijo y vivir para su Hijo. ¿Sí? Jesús le enseña a sus discípulos, miren, el camino mío no es muy difícil. Si ustedes quieren seguirme, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. ¿Sí? Dice, si vosotros permanecereis en mi palabra, y dice esta frase, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir verdaderamente? Hay discípulos falsos, hermano. Hay personas que no son verdaderos discípulos de Jesús. Aunque tengan a Jesús en su boca, si no tienen la palabra de Jesús en su corazón y en su vida, no son discípulos. Aunque se digan que son cristianos, tengan camisetas cristianas, asistan a una iglesia cristiana, estudien en un colegio cristiano, tengan una familia cristiana, si no tienen la palabra de Cristo morando abundantemente en sus corazones, y si su propósito de vida no es obedecer a Cristo a través de lo que Él dejó escrito, no son verdaderos discípulos. Y es una pregunta buena que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. ¿Yo permanezco en la palabra de Jesús? Si Jesús nos señalara aquí a cada uno como Él hizo en aquella ocasión, Él me señalaría a mí como un hombre o una mujer que estoy en continua comunión, meditación y obediencia a la palabra de Jesús. ¿Cuánto estoy leyendo la Biblia diariamente? ¿Cuáles fueron los últimos libros de la Biblia que leí este mes? ¿Cuáles son los pasajes de la Escritura que el Señor ha usado estos días para impactarme, para señalarme en qué áreas tengo que corregir, en qué áreas tengo que arrepentirme, en qué áreas tengo que avanzar? Estoy comiendo de día y de noche. Estoy alimentando mi alma con la palabra de Dios. Hermano, eso es tan importante porque esa es una línea divisora entre lo verdadero y lo falso. ¿Sí? Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el Señor considera una relación diferente con los hombres y mujeres que aman su palabra y permanecen en su palabra. Ellos son su familia. Ellos son sus hermanos. Ellos son su madre. ¿Sí? La familia de Jesús se caracteriza porque tiene en común el amor a la palabra, la obediencia a la palabra, la sujeción a la palabra, la vida que viene de Jesús a través de su palabra. Cada vez yo tengo una convicción más profunda, hermanos, que nuestra familia es tan grande, pero a la vez tan limitada. Y a veces uno se encuentra congregándose con personas que usted nota que su actitud hacia la palabra nos muestra que no son nuestros hermanos, aunque vayan a la iglesia. Cada vez también nos damos cuenta que más personas en muchos lugares, aunque no están cerca ni se congregan con nosotros, pero cuando les escuchamos hablar y su amor hacia la palabra, nos damos cuenta que somos de la misma familia. ¿Sí? Ahora yo quiero terminar
la enseñanza, mis hermanos, dando solo un ejemplo bien precioso, hermano, de esta realidad. Yo sé que algunos hermanos lo han escuchado en algún momento y tiene que ver con una familia que en un momento tremendo toma una decisión terrible. El hombre de esta familia decide rebelarse contra Dios, decide rebelarse contra la autoridad de Dios y decide rebelarse contra la palabra de Dios. Y él se revela, él no quiere más la palabra de Dios, sino él quiere ponerse en un lugar donde él mismo quiere ejercer una autoridad fuera de la palabra y la autoridad de Dios. Este hombre se llama Coré. Y este hombre desafía, en este caso, a Moisés y Aarón, la enseñanza que ellos traían. Y nosotros sabemos por la Escritura que Moisés era siervo de Dios. Entonces la enseñanza que traía Moisés era la palabra de Dios. Y Coré se rebela contra Moisés, contra la enseñanza, y él arma un séquito. O sea, en esa rebelión contra Dios, contra la palabra de Dios y contra la autoridad de Dios, él arrastró a muchas personas, muchas familias. Ahora eso trajo una situación terrible, hermano, contra el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Hermanos, cuando nosotros decidimos decir no queremos más de Jesús, o no queremos más de Pablo, no queremos más de Pedro, no queremos más de Juan, no queremos los escritos del Nuevo Testamento, ¿para qué si nosotros tenemos también hoy filosofías? ¿Para qué si nosotros tenemos otros conocimientos? Nosotros tenemos métodos. ¿Sí? Nosotros hacemos de la manera así, mi pastor tuvo un sueño, yo tuve una visión. Cuando nosotros queremos revelarnos a lo que Dios ha dicho y dejó escrito, estamos poniéndonos como un séquito al estilo de Coré, hermanos. Y eso fue terrible, ¿no? Porque a veces en la misma iglesia pesa más la tradición de los hombres, las costumbres de los hombres, que lo que dice la palabra de Dios. Yo en estos días hablaba para unos cristianos un tema que es claro en las Escrituras, ahí en 1 Timoteo y en Tito. Cuando hablaba del asunto, ya me dice una de las personas, yo no puedo creer lo que usted está diciendo. Y le dije, pero yo no lo estoy ni explicando, estamos leyendo un versículo de las Escrituras, ni siquiera lo estamos interpretando. Entonces la persona dijo, yo no puedo creer que así sea Dios, ni que Él quiera eso en su iglesia. Y es tremendo, hermano, porque ese pensamiento, yo no puedo creer que así sea Dios, ni que eso Él espere en nosotros, está diciendo lo que Dios dijo en su palabra, no es. ¿Sí? Y hay muchos cristianos, hermano, que la autoridad de la Biblia, la supremacía de la Biblia y la suficiencia de la Biblia no son doctrinas conocidas para muchos cristianos. Muchos cristianos creen lo que les conviene, no la totalidad de lo que dice. Muchos cristianos usan la palabra hasta donde les conviene, no la usan para todo. Muchos cristianos no aman la palabra, prefieren seguir el sueño del pastor. Pero hermanos, eso es una terrible rebelión contra Cristo y es una terrible necedad. Todo lo que Dios quiso decirnos está en su palabra, hermanos. Ahora, es tremendo, vamos a leerlo ahí en Números 16, porque yo estoy hablando de la familia de Coré. Entonces, Coré levanta un séquito en contra de Moisés, la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, mire lo que le dice Dios a Moisés, ahí en el verso 23, Números 16, 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Hermanos, nosotros no podemos estar cerca de personas que no quieren la autoridad de Dios ni la autoridad de su palabra. Nosotros debemos apartarnos de ciertas tiendas. Nuestra verdadera familia, con los que debemos caminar, con los que debemos andar, son los que de limpio corazón quieren obedecer y honrar a Dios por su palabra. Esa es nuestra familia. Esos son nuestros hermanos. Estas son nuestras madres, como enseñaba Jesús. Las tiendas, hermano, como la tienda de Coré, Datán y Abiram, que no tienen este deseo de sujetarse a Dios y a la palabra de Dios, son tiendas que debemos evitar. Tremendo, ¿no? Y dice ahí, entonces Moisés, ahí en el 25, se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, ahora Dios le habló a Moisés, Moisés le habló a la congregación, apartados ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya,
para que no perezcáis en todos sus pecados. Hermano, por un lado Jesús habla que los que creen, los que obedecen su palabra, son su tienda, son su familia. Pero por otro lado la Escritura nos advierte constantemente de evitar el camino de hombres impíos que se rebelen contra la palabra y la enseñanza de Jesucristo. No debemos participar de tal pecado, no debemos participar de tal rebelión, no debemos participar de tal locura. Ahora todos conocemos el caso que la tierra abrió y tragó vivos a Coré, Datán, Abiram y a todo su séquito. Pero la enseñanza no era eso, no quería llegar a ese punto por esto. ¿Por qué quería llegar a este punto? Por los hijos de Coré. Porque los hijos de Coré son una expresión muy clara de hombres que al ver el camino que su padre estaba tomando, ellos se apartaron de la tienda de su padre y estuvieron dispuestos a obedecer a Dios por encima del amor natural a su padre. ¿Sí? Tanto que nosotros tenemos una gran cantidad de salmos, 11 salmos escritos por los hijos de Coré, enseñándonos y manifestando que estos hombres estuvieron de parte de Dios antes que por su padre. ¿Sabe qué dice un salmo de ellos? El Salmo 45, que nos habla de las bodas del rey con su pueblo, figura el pueblo de Dios, una mujer. ¿Saben qué dicen los hijos de Coré? Que yo creo que es una experiencia que ellos aprendieron en aquella jornada. Él le dice así al pueblo, ellos dicen así al pueblo de Dios. Salmo 45, verso 10. Oye, es que todo comienza con el oír, ¿sí? Hija, y mira, e inclina tu oído. Dios siempre nos está llamando, hermano, a que oigamos. Dios siempre nos está llamando a inclinar nuestro oído a la voz de Dios, a la voz de su palabra. Y dice, olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre. Qué enseñanza, ¿no? Ellos lo vivieron en la vida, ¿no? Ellos vieron cómo su familia fue tragada por la tierra y consumida en el Seol viva. Pero ellos no estuvieron dispuestos a participar de esta realidad. Ellos no estuvieron dispuestos a rebelarse contra Dios. Ellos estuvieron por Dios, por la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Olvidaron su pueblo y la casa de su padre. Cuando se les puso a escoger entre la casa de Coré y la casa de Dios, ellos escogieron la casa de Dios. Y llegarían a ser los salmistas, compositores y sacerdotes que ministrarían en la casa de Dios los cánticos a Jehová. Nosotros siempre escogemos, hermano. O escogemos la casa de nuestro padre Coré que está en rebelión a Dios. O escogemos la casa de Dios que está en obediencia a la palabra de Dios. Y dice el verso siguiente, si tú escoges a olvidar la casa de tu padre y olvidar tu pueblo por el pueblo de Dios y por tu Padre Celestial, dice el verso 11, y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Hermano, la obediencia y el sacrificio a Dios por encima del amor natural hacia cualquier tipo de relacionamiento es una hermosura para Dios. Dios ve en su esposa, en su iglesia, cuando hay amor a su palabra y obediente a su palabra, hay una hermosura que el mismo Jesús reconoce. A mí me parece muy impresionante, hermanos, que Jesús en esta situación que leíamos en el Evangelio de Lucas, él mismo se levante y él mismo con sus manos señale quiénes son sus hermanos y su madre. ¿A usted no le parece interesante que Jesús diga, mire, usted quiere saber cuál es mi familia? Esta es mi familia. Los que creen y obedecen mi palabra. Yo quisiera, hermanos, que cuando el Señor vuelva y pueda señalar a aquellos que son fieles, aquellos que le han amado, aquellos que le han honrado, le han servido y han vivido fielmente para Él, y esos sean señalados, yo quisiera estar ahí. Yo no sé si usted quisiera estar ahí, hermano, pero podríamos decir que en medio de siempre, de todas las cosas, Dios siempre tiene un pueblo al que puede señalar y decir, este es mi pueblo que me ama, este es mi pueblo que guarda mi palabra, este es mi pueblo que me obedece. Yo quisiera ser parte de esa familia, hermano, familia de millones y millones de hombres
dispuestos a seguir a Jesús, a amar a Jesús y a obedecer a Jesús bajo la supremacía de la palabra de Jesús. Entonces, hermano, esta situación con la familia de Jesús cierra la perícopa del capítulo, donde Jesús nos está hablando de la importancia de su palabra. De ahí comenzamos a ver otros eventos relacionados al poder de Jesús, ciertas sanaciones, y sigue avanzando el Evangelio. Pero es un privilegio que el Señor nos vuelva a permitir retomar este estudio y considerar estos temas tan importantes. Dios nos conceda hacer esa familia que Él espera, hombres y mujeres obedientes a su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos estimula, que siempre nos enseña, que siempre nos muestra el camino por el cual debemos andar. Ciertamente, Señor, vamos a tener muchas tentaciones, Señor. Ciertamente vamos a ser probados de muchas maneras. Ciertamente vamos a vivir de una manera en la cual nuestra fidelidad a ti va a ser probada, Señor. Pero enséñanos a aprender de ti, Señor, que no existe mejor camino para nosotros que amarte por sobre todas las cosas. Y tú eres digno de todo esto, Señor. Que tú seas el principal motivo, razón de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro andar. Y que podamos conocerte a través de tu palabra, que podamos obedecerte y honrarte, Padre, como tú eres digno. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.